En las montañas de Guanajuato, México, existe un registro parroquial que jamás debería haber sido escrito. 47 nombres de niños, todos con fechas de ingreso al seminario de San Marcos entre 1847 y 1849. Pero ninguno, absolutamente ninguno, con fecha de salida. Ni graduación, ni expulsión, ni traslado. Simplemente desaparecieron de todos los registros oficiales como si nunca hubieran existido. Lo más perturbador no es que desaparecieran, sino que durante décadas los lugareños juraban escuchar sus voces cantando vísperas cada madrugada, mucho después de que el seminario fuera clausurado para siempre. Pero antes de adentrarnos en este relato que ha permanecido enterrado durante casi 2 siglos, quiero pedirte que si esta historia te está causando escalofríos, dale like a este video para apoyar nuestro contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más misterios como este. Y por favor, deja en los comentarios de qué país y ciudad nos estás escuchando, porque historias como esta nos recuerdan que los secretos más oscuros pueden estar enterrados en cualquier lugar del mundo. Ahora sí, preparémonos para descubrir qué sucedió realmente en el seminario de San Marcos, porque lo que encontraron en 1923, cuando demolieron el edificio, cambió para siempre la historia de esa región. El año 1847 marcó el inicio de una de las épocas más turbulesas para México. La guerra con Estados Unidos había dejado al país devastado, y en las montañas de Guanajuato, lejos del caos de las grandes ciudades, se alzaba el seminario de San Marcos como un bastión de fe y educación. Construido en 1799, sobre las ruinas de una antigua misión franciscana, este imponente edificio de cantera rosa se erguía majestuoso entre los pinos y encinos, sus torres gemelas, visible desde kilómetros de distancia. El seminario no era solo un centro de estudios religiosos, era el corazón espiritual de toda la región. Familias campesinas de pueblos dispersos en un radio de cientos de kilómetros enviaban a sus hijos más prometedores con la esperanza de que regresaran como sacerdotes, elevando así el estatus de sus comunidades. Era un honor que pocos podían permitirse, y muchos padres trabajaban años enteros para reunir la módica cuota que el seminario requería. La vida en San Marcos seguía un ritmo ancestral. Los días comenzaban con las primeras luces del alba, cuando las campanas convocaban a laudes. Los pasillos de piedra resonaban con el eco de pasos apresurados y murmullos de oraciones. El edificio era un laberinto de corredores que conectaban aulas, dormitorios, la biblioteca, el refectorio y la capilla principal, donde el altar mayor, tallado en madera de cedro, parecía observar con ojos dorados a quienes se acercaban. En ese entonces, el seminario albergaba aproximadamente 80 estudiantes, divididos en diferentes niveles según su edad y grado de estudios. Los más jóvenes, llamados aspirantes, tenían entre 12 y 16 años y vivían en el ala este del edificio. Los seminaristas avanzados ocupaban dormitorios en el ala oeste, mientras que el ala norte estaba reservada para los maestros y el personal administrativo. El rector del seminario era el padre Anselmo Vega, un hombre de mediana edad, cuya reputación de erudición y disciplina era conocida en toda la región. Había llegado a San Marcos en 1840, enviado directamente desde la Catedral de León, y había transformado la institución en un modelo de excelencia académica. Alto, de constitución robusta y cabello prematuramente blanco, el padre Vega tenía la peculiar costumbre de recorrer los pasillos durante las horas de silencio, sus pasos resonando como un metrónomo que marcaba el ritmo de la vida monástica. Junto al padre Vega trabajaba el padre Sebastián Morales, un sacerdote más joven que fungía como prefecto de disciplina. Morales, originario de Querétaro,
Había llegado al seminario en 1845 con excelentes recomendaciones de sus superiores. Era conocido por su dedicación especial hacia los estudiantes más jóvenes, a quienes instruía no solo en latín y teología, sino también en música sacra. Su pasión por el canto gregoriano había convertido al coro del seminario en uno de los más respetados de la región. El edificio mismo parecía respirar historia. Los muros gruesos de cantera mantenían una temperatura constante durante todo el año, y las ventanas con marcos de madera tallada filtraban la luz dorada de las tardes guanajuatenses. En el patio central, una fuente de cantera con la figura de San Marcos en el centro proporcionaba el sonido constante de agua corriente que se mezclaba con el murmullo de oraciones y el ocasional tañido de las campanas. Los dormitorios eran espacios austeros, pero dignos. Cada estudiante tenía una cama individual, un pequeño escritorio y un crucifijo colgado en la pared. Las ventanas daban hacia diferentes patios internos, y durante las noches la luz de las velas creaba sombras danzantes que se movían por los pasillos como espíritus silenciosos. La rutina diaria era inflexible. Después de laudes, los estudiantes asistían a misa matutina, seguida por el desayuno en el gran refectorio. Las clases comenzaban a las 8 de la mañana. Latín, teología, filosofía, historia sagrada y música. La comida principal se servía al mediodía, seguida por una hora de recreo en el patio central. Por las tardes, más clases y estudio personal, vísperas al atardecer, cena y completas antes de retirarse a dormir. Era un mundo cerrado, donde el tiempo parecía detenerse y donde cada día se repetía con la precisión de un ritual sagrado. Los estudiantes desarrollaban vínculos profundos entre sí, y muchos consideraban al seminario como su verdadero hogar. Las cartas a casa eran escasas y censuradas, y las visitas familiares se limitaban a ocasiones especiales como la Navidad o la Semana Santa. En este ambiente de devoción y estudio, rodeado por las montañas de Guanajuato y protegido por muros de cantera que habían resistido medio siglo de intemperies, nadie podría haber imaginado que se estaba gestando uno de los misterios más perturbadores en la historia del clero mexicano. Un misterio que involucraría a 47 niños, cuyas voces, según los lugareños, aún resuenan en las noches sin luna entre las ruinas de lo que una vez fue el seminario de San Marcos. La primera señal de que algo no marchaba bien en el seminario de San Marcos llegó en forma de carta, fechada el 15 de marzo de 1849. Esperanza Gutiérrez, una campesina de San Miguel de Allende, había enviado a su hijo de 14 años, Tomás, al seminario 2 años antes. Como tantas otras madres, había sacrificado todo por darle esa oportunidad a su hijo más brillante, pero llevaba 6 meses sin recibir noticias de él. La carta, escrita por un escribano del pueblo, porque Esperanza no sabía leer ni escribir, era simple pero desgarradora. Estimado padre Vega, soy la madre de Tomás Gutiérrez, estudiante de su seminario. No he recibido carta de mi hijo desde septiembre pasado. Sé que las reglas son estrictas, pero una madre necesita saber de su hijo. Por favor, permítale escribir aunque sea unas líneas. Dios lo bendiga. La respuesta del padre Vega llegó 3 semanas después, y su contenido era desconcertante. Estimada señora, lamento informarle que no existe ningún registro de un estudiante llamado Tomás Gutiérrez en nuestros archivos. Quizás haya confundido nuestro seminario con otra institución. Que Dios la ilumine. Esperanza sabía que había un error. Ella misma había acompañado a su hijo hasta las puertas del seminario, había pagado la cuota de ingreso y había recibido el recibo firmado por el mismo padre Vega. Con la determinación que solo puede tener una madre desesperada, decidió emprender el viaje de 2 días hasta San Marcos,
Lo que encontró cuando llegó el 8 de abril de 1849 la dejó sin aliento. El seminario estaba cerrado. No temporalmente, sino definitivamente. Las ventanas habían sido tapadas con tablones de madera, las puertas principales estaban selladas con cadenas y un letrero descolorido anunciaba «Clausurado por orden del Obispado de León, abril 1849». Los habitantes del pueblo más cercano, San Rafael de los Pinos, le proporcionaron una versión fragmentada de los eventos. El seminario había sido cerrado de la noche a la mañana a finales de marzo. Los maestros y el personal administrativo habían partido en silencio, llevándose solo equipaje personal. Los estudiantes mayores habían sido transferidos a otros seminarios, pero nadie sabía qué había pasado con los más jóvenes. Una mañana simplemente ya no estaban, le dijo Joaquín Mendoza, el panadero que tradicionalmente surtía de pan al seminario. Llevaba 20 años entregando pan todas las mañanas a las 6. Ese día encontré las puertas cerradas. Pensé que era alguna festividad especial, pero cuando regresé al día siguiente ya habían llegado los hombres del obispado con las cadenas. La historia de Esperanza no era única. En las semanas siguientes llegaron más padres de familia con la misma búsqueda desesperada. Venían de pueblos dispersos por toda la región: Dolores Hidalgo, Pozos, San Luis de la Paz, Mineral de Pozos. Todos buscaban a sus hijos. Todos habían recibido la misma respuesta del padre Vega, negando su existencia, y todos encontraron las puertas cerradas del seminario. Mariano Sánchez, un comerciante de Dolores Hidalgo, había enviado a sus gemelos de 13 años, Ricardo y Rafael, en agosto de 1848. «Eran mis únicos hijos», repetía con voz quebrada. «Lo di todo por ellos. Vendí mi negocio, empeñé las tierras de mi padre. El padre Vega me aseguró que eran estudiantes excepcionales, que tenían vocación verdadera». Elena Vázquez, viuda de San Luis de la Paz, había enviado a su hijo Miguel, de 12 años, en septiembre de 1848. «Era todo lo que me quedaba después de que la fiebre se llevara a mi esposo y mis otros hijos», sollozaba. Miguel tenía una voz hermosa, cantaba como los ángeles. El padre Morales me escribió personalmente diciéndome que el niño tenía un don especial para la música sacra. Las historias se multiplicaban con cada familia que llegaba. Todos los niños desaparecidos eran estudiantes jóvenes, entre 12 y 16 años. Todos habían ingresado al seminario entre 1847 y 1849. Todos habían sido elogiados por sus maestros por su dedicación, inteligencia o talento especial, y todos habían desaparecido sin dejar rastro. Don Patricio Herrera, un hacendado de Mineral de Pozos, cuyo hijo Andrés había ingresado en enero de 1849, decidió tomar cartas en el asunto. Con recursos suficientes para movilizar influencias, contactó directamente al Obispado de León exigiendo explicaciones. La respuesta oficial fue lacónica. El seminario de San Marcos fue clausurado por irregularidades administrativas. Todos los estudiantes fueron reubicados en instituciones apropiadas. No tenemos registro de estudiantes no transferidos. Pero don Patricio no se conformó con esa respuesta. Contrató a un investigador privado, don Evaristo Montes, un exoficial del ejército que se había dedicado a resolver casos civiles después de la guerra con Estados Unidos. Montes era conocido por su meticulosidad y su capacidad para encontrar pistas donde otros solo veían misterios. La investigación de Montes reveló datos perturbadores. El seminario de San Marcos había manejado 2 sets de registros completamente diferentes. Los registros oficiales, que habían sido enviados al Obispado de León, mostraban una operación normal con estudiantes que ingresaban, progresaban en sus estudios y se graduaban o se transferían.
Pero existían registros internos, escritos en la letra del padre Vega, que contaban una historia muy diferente. Montes descubrió que el padre Sebastián Morales había estado seleccionando sistemáticamente a los estudiantes más jóvenes para un programa especial que llamaba Formación Intensiva en Virtudes Espirituales. Los niños seleccionados eran separados del resto de los estudiantes y trasladados a una sección especial del seminario, en el sótano del ala este, donde supuestamente recibían instrucción avanzada en contemplación mística y disciplinas espirituales. El investigador encontró evidencia de que estos niños habían sido completamente aislados del resto del seminario. Sus nombres fueron gradualmente eliminados de las listas de asistencia a misa, de los registros del refectorio y de todas las actividades comunales. Oficialmente, era como si hubieran dejado de existir. Lo más escalofriante era un documento que Montes encontró escondido en los archivos del seminario, escrito en la letra del padre Vega y fechado el 20 de marzo de 1849, 5 días antes de la clausura. Los experimentos del hermano Morales han llegado demasiado lejos. Lo que comenzó como un método pedagógico innovador se ha convertido en algo que ni Dios ni la Iglesia pueden perdonar. Los niños. Dios mío, los niños no pueden ser devueltos a sus familias en su estado actual. Hemos contactado al obispado. Que Dios nos perdone por nuestro silencio cómplice. El documento terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpido. No había más detalles sobre qué tipo de experimentos se habían llevado a cabo, ni sobre el estado actual de los niños que impedía su retorno a casa. La noche del 24 de marzo de 1849, según los testimonios de los lugareños, se escucharon gritos provenientes del seminario. No gritos de dolor, sino algo que un testigo describió como voces de niños cantando, pero como si estuvieran bajo el agua. El sonido continuó hasta el amanecer, cuando llegaron varios carruajes del obispado de León. Para el 25 de marzo, el seminario estaba vacío y las puertas habían sido selladas. Los padres Vega y Morales habían desaparecido, junto con todos los registros que pudieran explicar el destino de los 47 niños cuyos nombres aparecían en las listas de ingreso pero nunca en las de salida. Los padres de familia que habían llegado en busca de sus hijos no encontraron más que silencio y puertas cerradas. Sus cartas al obispado fueron ignoradas o respondidas con negaciones burocráticas. Las autoridades civiles se declararon incompetentes para investigar asuntos internos de la Iglesia, y los niños, los 47 niños, simplemente se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Pero en las noches sin luna, cuando el viento soplaba entre los pinos que rodeaban el seminario clausurado, los habitantes de San Rafael de los Pinos juraban que podían escuchar algo perturbador. Voces de niños cantando vísperas, exactamente como lo habían hecho cuando el seminario estaba en funcionamiento, pero con una calidad etérea, casi fantasmal, que helaba la sangre de quienes las escuchaban. Los años que siguieron a la clausura del seminario de San Marcos estuvieron marcados por un silencio que se volvió cada vez más inquietante. Las familias que habían perdido a sus hijos se organizaron informalmente, manteniéndose en contacto a través de cartas y visitas ocasionales. Esperanza Gutiérrez se convirtió en una especie de líder no oficial de este grupo de padres enlutados, coordinando sus esfuerzos para obtener respuestas que nunca llegaron. El edificio del seminario permaneció cerrado, pero no abandonado. Cada 3 meses llegaba un carruaje del obispado con 2 hombres vestidos de negro que realizaban una inspección silenciosa. Los lugareños notaron que estas visitas siempre ocurrían durante las noches sin luna y que los hombres llevaban consigo herramientas extrañas, picos, palas y lo que parecían ser recipientes de metal. Don Joaquín Mendoza, el panadero,
desarrolló la costumbre de observar estas visitas desde la ventana de su casa, que tenía una vista directa hacia el seminario. Encendían linternas solo en ciertas partes del edificio, recordaba años después. Siempre en el ala este, donde habían estado los dormitorios de los niños más pequeños, y siempre se escuchaban sonidos extraños, como si estuvieran moviendo piedras pesadas. En 1851, 2 años después del cierre, llegó al pueblo un personaje que cambiaría el curso de la historia. Se llamaba Fray Tomás Aguirre, un franciscano que había sido enviado por el Obispado de León para evaluar las posibilidades de reutilizar las instalaciones del seminario. Aguirre era un hombre mayor, de barba blanca y ojos profundos, con una reputación de santidad que había forjado durante décadas de servicio en misiones remotas. A diferencia de los inspectores anteriores, Fray Aguirre no se limitó a revisar el edificio. Se instaló en el pueblo, en la casa de una familia devota, y comenzó a hacer preguntas. Preguntas sobre los niños desaparecidos, sobre los últimos días del seminario, sobre los rumores que circulaban entre los lugareños. Lo que Aguirre descubrió durante sus primeras semanas en San Rafael de los Pinos fue perturbador. Los habitantes del pueblo no solo confirmaron la desaparición de los 47 niños, sino que además habían desarrollado teorías propias sobre lo que podría haber ocurrido. Teorías que se basaban en observaciones inquietantes de los meses anteriores a la clausura. María Soledad Vega, la lavandera que había trabajado para el seminario durante más de una década, fue la primera en compartir detalles específicos con Fray Aguirre. En los últimos meses, le confió, el padre Morales había cambiado. Ya no era el hombre dulce y paciente que conocíamos. Había algo diferente en sus ojos. Y los niños pequeños, cuando los veía en el pueblo durante los paseos dominicales, parecían asustados. Pero fue el testimonio de Carmela Ruiz, la cocinera del seminario, el que proporcionó las pistas más perturbadoras. Carmela había trabajado en el seminario desde 1845 y conocía íntimamente las rutinas y costumbres del lugar. Alrededor de septiembre de 1848, le dijo a Fray Aguirre, el padre Morales comenzó a pedirme que preparara comidas especiales para llevar al sótano del ala este. Decía que algunos niños estaban recibiendo instrucción especial y que debían comer separados del resto. Las comidas, según Carmela, eran extrañas. No era comida normal. Preparaba sopas muy líquidas, como para personas que tenían dificultad para masticar, y siempre insistía en que agregara ciertas hierbas que él mismo me proporcionaba. Hierbas que no reconocía, con un olor dulce pero nauseabundo. Más inquietante aún era el hecho de que las raciones para el sótano habían ido disminuyendo gradualmente. Al principio preparaba comida para 20 niños, recordaba Carmela con lágrimas en los ojos, luego para 15, después para 10. En las últimas semanas antes del cierre, solo preparaba comida para 5. Cuando le pregunté al padre Morales qué había pasado con los otros, me dijo que habían sido transferidos a otros seminarios, pero nunca vi salir a ningún niño del edificio. Fray Aguirre también entrevistó a Esteban Morales, el jardinero del seminario, quien había observado cambios inquietantes en los jardines que rodeaban el edificio. En los últimos meses, le contó, encontraba áreas donde la tierra había sido removida durante la noche, áreas que no estaban marcadas para siembra ni para ningún trabajo de jardinería. Cuando le pregunté al padre Vega, me dijo que era parte de un proyecto de mejoramiento que se estaba llevando a cabo. Pero lo que más perturbó a Esteban fue lo que encontró en estas áreas removidas. La tierra olía extraño, recordaba, no como tierra normal. Había un olor dulce, enfermizo, que me recordaba a cuando murió mi caballo el año anterior. Y a veces, al trabajar en esas áreas, encontraba pedazos de tela que parecía ser de los hábitos que usaban los estudiantes más jóvenes.
Fray Aguirre compiló meticulosamente todos estos testimonios. Pero lo que realmente lo convenció de que algo terrible había ocurrido en el seminario fue su propia experiencia al pasar la noche en el edificio clausurado. Con la autorización del obispado, Aguirre había solicitado permiso para pernoctar en el seminario para evaluar mejor las condiciones del edificio. La noche del 15 de octubre de 1851, Fray Aguirre se instaló en la que había sido la oficina del padre Vega, en el segundo piso del ala principal. Llevó consigo una linterna, su breviario y suficiente comida para pasar la noche. Su intención era orar por las almas de los niños desaparecidos y pedir a Dios que le revelara la verdad sobre lo que había ocurrido en ese lugar. Lo que experimentó esa noche cambió su vida para siempre. Según el detallado reporte que escribió al día siguiente, a las 2 de la madrugada comenzó a escuchar sonidos provenientes del sótano del ala este. No eran sonidos de ratones o de madera crujiendo por los cambios de temperatura. Eran voces humanas, voces de niños, cantando lo que parecía ser un salmo, pero con una calidad etérea que le heló la sangre. No eran voces normales, escribió Aguirre. Sonaban como si vinieran de muy lejos o como si fueran filtradas a través de agua. Reconocí la melodía del Salmo 23, pero las voces tenían una calidad que no puedo describir con palabras humanas. Era como si los niños estuvieran cantando desde algún lugar entre este mundo y el siguiente. Aguirre decidió investigar. Tomó su linterna y se dirigió hacia el sótano del ala este, siguiendo el sonido de las voces. Mientras descendía por las escaleras de piedra, el canto se volvía más claro, pero también más perturbador. Podía distinguir voces individuales, escribió. Reconocí la voz aguda de un niño muy joven, probablemente de 12 años. Había una voz un poco más grave, de un adolescente, y había algo en el canto que sugería dolor. No dolor físico, sino algo más profundo, más espiritual. Cuando llegó al sótano, las voces se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue más perturbador que el canto mismo. Aguirre encontró una serie de habitaciones que habían sido acondicionadas como dormitorios, pero dormitorios muy diferentes a los del resto del seminario. Las camas eran más pequeñas, como para niños, y había barras de hierro en las ventanas que daban hacia el patio interior. Pero lo que más lo perturbó fue lo que encontró en la habitación más alejada del sótano. En el suelo, grabados en la piedra con lo que parecía ser metal afilado, había nombres. 47 nombres, acompañados de fechas. Nombres que Aguirre reconoció inmediatamente porque había hablado con sus padres durante las semanas anteriores. Tomás Gutiérrez, 1847, Ricardo Sánchez, 1848, Rafael Sánchez, 1848, Miguel Vázquez, 1848, Andrés Herrera, 1849. Los nombres continuaban, grabados con una precisión que sugería que habían sido hechos por manos expertas, no por niños desesperados. Junto a cada nombre había una fecha adicional. Todas las fechas adicionales correspondían a los meses entre septiembre de 1848 y marzo de 1849. Aguirre se dio cuenta de que estas fechas posiblemente representaban algo que prefería no contemplar. Mientras examinaba los nombres grabados en el suelo, Aguirre notó algo más perturbador. En una esquina de la habitación había una puerta de madera que parecía haber sido sellada recientemente. La madera era más nueva que el resto del edificio, y había rastros de argamasa fresca alrededor del marco. Cuando intentó abrir la puerta, descubrió que había sido no solo cerrada, sino literalmente sellada desde el interior. Alguien había usado piedras y argamasa para convertir esa puerta en una pared sólida. Y del otro lado de esa barrera sellada provenía un olor que le resultaba familiar, pero que no podía identificar exactamente. Fue entonces cuando el canto comenzó nuevamente, esta vez
parecía venir precisamente de detrás de la puerta sellada. 47 voces cantando al unísono, pero con una calidad que no pertenecía a este mundo. Aguirre se persignó y huyó del sótano, pero el sonido lo siguió hasta que salió del edificio. Al día siguiente, Aguirre escribió un reporte detallado dirigido al obispo de León. En este documento, que se conservaría en los archivos secretos del obispado durante más de 70 años, Aguirre no solo describía lo que había experimentado, sino que también presentaba su teoría sobre lo que había ocurrido en el seminario de San Marcos. Según Aguirre, el padre Sebastián Morales había desarrollado una obsesión con lo que él llamaba purificación espiritual extrema. Basándose en textos místicos antiguos y en prácticas ascéticas llevadas al extremo, Morales había comenzado a experimentar con métodos para acelerar el proceso de santificación en los estudiantes más jóvenes. Los niños fueron sometidos a ayunos prolongados, aislamiento extremo y prácticas de mortificación que superaron cualquier límite cristiano, escribió Aguirre. Creo que el padre Morales, en su fanatismo, llegó a creer que podía transformar a estos niños en algo más que humano, en seres puramente espirituales. Pero la transformación, según la teoría de Aguirre, había salido terriblemente mal. Los niños no habían alcanzado la santidad, habían sido destruidos física y espiritualmente. Y el padre Vega, cómplice por acción u omisión, había optado por ocultar la evidencia en lugar de enfrentar las consecuencias. Los 47 niños nunca salieron del seminario, concluyó Aguirre, porque ya no podían salir. Su destino se selló en esa habitación del sótano, detrás de esa puerta que alguien clausuró para siempre. El reporte de Aguirre nunca recibió respuesta oficial del obispado. 2 semanas después de enviarlo, el franciscano fue transferido a una misión remota en Sonora, donde permaneció hasta su muerte en 1867. Pero antes de partir, Aguirre confió copias de su reporte a algunas de las familias de los niños desaparecidos, con la instrucción de que la verdad debía ser preservada, sin importar cuánto tiempo pasara. El seminario de San Marcos permaneció cerrado y aparentemente abandonado durante los siguientes 70 años. Pero los lugareños sabían que no estaba realmente vacío. Las visitas nocturnas de los hombres del obispado continuaron, siempre en noches sin luna, siempre con herramientas y recipientes extraños. Y el canto nocturno de los niños se volvió parte de la rutina del pueblo. Una melodía fantasmal que surgía de las ruinas cada vez que soplaba el viento entre los pinos. En 1875, 26 años después de la clausura, Esperanza Gutiérrez murió sin haber vuelto a ver a su hijo Tomás. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: «Los niños siguen cantando. Pueden escucharlos si ponen atención. Siguen esperando que alguien los encuentre». Sus palabras resultarían ser más proféticas de lo que nadie imaginaba. Porque en 1923, cuando las autoridades civiles finalmente decidieron demoler el seminario para construir una escuela pública, encontrarían evidencia que confirmaría las peores sospechas sobre el destino de los 47 niños que nunca salieron de San Marcos. Si esta historia te está causando escalofríos y quieres saber qué encontraron realmente en 1923, dale like a este video y compártelo con alguien que ame los misterios oscuros. No olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos como este. Los comentarios están abiertos para que compartas tus teorías sobre lo que pudo haber pasado con esos niños. Ahora, preparémonos para descubrir la verdad que había estado sepultada durante casi 75 años. El año 1923 marcó el inicio de una nueva era para México. La revolución había terminado oficialmente, y el gobierno de Álvaro Obregón promovía la educación pública como pilar fundamental de la reconstrucción nacional.
En este contexto, las autoridades del estado de Guanajuato decidieron que era tiempo de darle un nuevo uso al seminario de San Marcos, que había permanecido cerrado durante 74 años. El proyecto era ambicioso: demoler las secciones dañadas del antiguo seminario y construir una escuela rural que sirviera a toda la región montañosa. La ironía no pasó desapercibida para los habitantes más viejos de San Rafael de los Pinos, donde una vez había resonado el canto de seminaristas. Ahora volverían a escucharse voces de niños. El contrato de demolición fue adjudicado a la empresa constructora Guanajuato, dirigida por el ingeniero Rodolfo Zamacona, un hombre pragmático que había participado en la reconstrucción de varias ciudades afectadas por la Revolución. Zamacona era conocido por su eficiencia y por su desprecio hacia lo que él llamaba supersticiones campesinas. Cuando Zamacona llegó a San Rafael de los Pinos en febrero de 1923 para supervisar el inicio de los trabajos, los lugareños intentaron advertirle sobre las extrañezas del seminario. Don Joaquín Mendoza, ya anciano pero con la memoria intacta, le contó sobre las visitas nocturnas, los sonidos extraños y el canto de los niños que se escuchaba durante las noches sin luna. «Ingeniero», le dijo Mendoza con la gravedad que dan los años, «ese lugar guarda secretos que es mejor no disturbar. Han pasado 70 años desde que cerraron el seminario y los muertos no han encontrado paz». Zamacona rechazó estas advertencias con una sonrisa condescendiente. «Don Joaquín», respondió, «yo construyo con cemento y acero, no con miedos y leyendas. Lo único que me preocupa son los planos arquitectónicos y los presupuestos». Los trabajos de demolición comenzaron el 5 de marzo de 1923. Zamacona había contratado a un equipo de 20 obreros de León y Guanajuato, hombres experimentados en demolición que no tenían conexión emocional con el seminario. La estrategia era comenzar por las secciones más dañadas del ala este y avanzar gradualmente hacia la estructura principal. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Los obreros demolieron los muros exteriores dañados, retiraron los techos hundidos y comenzaron a limpiar los escombros. Pero cuando llegaron al sótano del ala este, la situación cambió drásticamente. El capataz de la obra, un hombre llamado Vicente Carrasco, fue el primero en reportar anomalías. «Ingeniero», le dijo a Zamacona el 12 de marzo, «hay algo raro en el sótano de esa ala. Los muchachos dicen que escuchan voces cuando trabajan ahí abajo». Zamacona bajó personalmente a investigar. El sótano había sido parcialmente desescombrado, revelando una serie de habitaciones que evidentemente habían sido dormitorios. Pero estos dormitorios eran diferentes a cualquier cosa que Zamacona hubiera visto en instituciones educativas. Las habitaciones eran pequeñas, casi como celdas, con ventanas altas y estrechas que apenas permitían el paso de la luz. Las puertas tenían cerraduras por fuera y había barras de hierro empotradas en los marcos. Pero lo más perturbador eran las marcas en las paredes, arañazos profundos en la piedra, como si alguien hubiera intentado escapar usando las uñas. En el suelo de la habitación más grande, Zamacona encontró los nombres grabados que Fray Aguirre había descubierto 70 años antes. 47 nombres con fechas, grabados con una precisión que sugería el uso de herramientas metálicas. Pero había algo adicional que Aguirre no había mencionado en su reporte. Junto a algunos nombres había pequeños dibujos, aparentemente hechos por niños. Dibujos de cruces, de ángeles y de lo que parecían ser figuras humanas con alas. Zamacona era un hombre racional, pero incluso él se sintió perturbado por lo que veía. Los nombres correspondían exactamente a los de los niños desaparecidos que las familias habían estado buscando durante décadas. Y las fechas sugerían una progresión temporal que helaba la sangre. Pero fue el descubrimiento de la puerta sellada lo que realmente cambió el curso de la investigación.
La puerta que Fray Aguirre había encontrado cerrada con argamasa seguía ahí, pero ahora los obreros tenían las herramientas para abrirla. «Ingeniero», le dijo Vicente Carrasco el 15 de marzo, «encontramos una puerta tapada con piedras y cemento. Parece que alguien quiso asegurarse de que nunca se abriera. ¿Qué hacemos?» Zamacona vaciló. Parte de él quería simplemente sellar nuevamente la puerta y continuar con la demolición, pero su curiosidad profesional pudo más que su creciente inquietud. «Ábranla», ordenó, «pero con cuidado, y quiero estar presente cuando lo hagan». El proceso de abrir la puerta sellada tomó 3 días. Los obreros tuvieron que remover cuidadosamente las piedras y el cemento que la bloqueaban, trabajo que se complicaba por el hecho de que la argamasa era de excelente calidad y había endurecido como roca durante décadas. Mientras trabajaban, los obreros reportaron experiencias cada vez más perturbadoras. Jesús Morales, un albañil experimentado, juró que escuchaba respiraciones del otro lado de la puerta. «No eran respiraciones normales», le dijo a Zamacona. «Sonaban apagadas, como si vinieran de muy lejos». Otro obrero, Salvador Hidalgo, reportó que las herramientas se calentaban inexplicablemente cuando las usaba cerca de la puerta. «Es como si hubiera fuego del otro lado», comentó, mostrando una barra de hierro que estaba demasiado caliente para tocar, a pesar de que la temperatura del sótano era notablemente fría. El 18 de marzo de 1923, finalmente lograron abrir la puerta. Lo que encontraron del otro lado cambiaría para siempre la historia del seminario de San Marcos y confirmaría las peores sospechas sobre el destino de los 47 niños desaparecidos. La habitación detrás de la puerta era más grande de lo esperado, pero había sido dividida en secciones por muros de piedra construidos apresuradamente. El aire que salió cuando abrieron la puerta tenía un olor dulce y nauseabundo que varios obreros describieron como el olor de flores marchitas mezclado con algo que no queremos identificar. En la primera sección de la habitación, Zamacona encontró lo que parecían ser los restos de un laboratorio primitivo. Había mesas de madera con instrumentos extraños, frascos de vidrio conteniendo líquidos de colores que el tiempo había vuelto opacos, balanzas de precisión y lo que parecían ser instrumentos médicos rudimentarios. Había también docenas de cuadernos escritos en la letra meticulosa del padre Sebastián Morales. Los cuadernos contenían registros detallados de lo que Morales llamaba experimentos de purificación espiritual. Los primeros registros, fechados en agosto de 1847, describían métodos ortodoxos de meditación y ayuno, pero conforme avanzaba el tiempo, los métodos se volvían cada vez más extremos. 15 de octubre de 1847, escribía Morales, los sujetos responden bien al ayuno prolongado. La claridad espiritual aumenta notablemente después del 7º día sin alimento sólido. Tomás G. reporta visiones de ángeles. Ricardo S. ha comenzado a hablar en lo que parece ser latín arcaico, aunque nunca ha estudiado esa variante del idioma. Los registros continuaban, volviéndose progresivamente más perturbadores. Morales describía experimentos con privación sensorial, exposición a temperaturas extremas y el uso de sustancias que extraía de plantas locales para acelerar el proceso de separación entre el alma y el cuerpo. 3 de febrero de 1848, anotaba, los sujetos han alcanzado un estado de trascendencia notable. Ya no requieren alimento regular y parecen obtener sustento directamente de fuentes espirituales. Sus voces han adquirido una calidad etérea que sugiere contacto directo con el reino celestial. Pero era en los últimos cuadernos donde los registros se volvían verdaderamente escalofriantes. 20 de marzo de 1849, escribía Morales con letra temblorosa. El proceso ha llegado demasiado lejos. Los sujetos han alcanzado un estado que no es ni vida ni muerte.
Sus cuerpos se han vuelto translúcidos y sus voces, Dios mío, sus voces ya no son de este mundo. El padre Vega dice que debemos detener los experimentos, pero ¿cómo puedo detener algo que ya ha trascendido las leyes naturales? El último registro estaba fechado el 24 de marzo de 1849, un día antes de la clausura del seminario. Los sujetos han completado la transformación. Ya no pueden ser considerados humanos en el sentido tradicional. Sus almas permanecen, pero sus cuerpos se han disuelto en una forma de existencia que no comprendo. Cantan constantemente, pero es un canto que viene de dimensiones que no puedo describir. Que Dios perdone lo que hemos hecho. Pero los cuadernos no fueron el descubrimiento más perturbador en la habitación sellada. Cuando Zamacona y sus obreros exploraron las secciones posteriores de la habitación, encontraron algo que los marcaría para el resto de sus vidas. En la sección más alejada de la habitación había 47 nichos tallados en las paredes de piedra. Cada nicho tenía el tamaño perfecto para contener el cuerpo de un niño, y cada uno tenía un nombre grabado en la parte superior, los mismos nombres que habían encontrado en el suelo de las habitaciones del sótano. Pero los nichos no estaban vacíos. En cada uno había algo que Zamacona tardó varios minutos en comprender. No eran cuerpos en el sentido tradicional, sino algo que parecía ser una mezcla entre materia orgánica cristalizada y energía solidificada. Formas que sugerían cuerpos humanos, pero translúcidas, con una calidad que parecía vibrar con luz propia. No sé cómo describir lo que vimos, escribiría Zamacona años después en un reporte confidencial. No eran cuerpos muertos, pero tampoco estaban vivos en ningún sentido que pudiera comprender. Era como si los niños hubieran sido transformados en algo entre lo material y lo espiritual, suspendidos en un estado que desafiaba todas las leyes naturales. Lo más perturbador era que las formas en los nichos parecían responder a la presencia de los visitantes. Cuando Zamacona se acercó al nicho marcado como Tomás Gutiérrez, la forma translúcida en su interior pareció volverse hacia él, y por un momento horrible, Zamacona juró que pudo ver los ojos del niño, ojos que contenían una sabiduría terrible y una tristeza infinita. Fue entonces cuando comenzó el canto. 47 voces que surgían de los nichos, cantando en perfecto unísono el Salmo 23, pero con una calidad que no pertenecía a este mundo. Las voces eran hermosas y aterradoras al mismo tiempo, como si los niños hubieran sido transformados en algo que era parte ángel y parte pesadilla. Los obreros huyeron del sótano, pero Zamacona permaneció hipnotizado por el canto y por la imposible realidad de lo que estaba presenciando. Las formas en los nichos se habían vuelto más sólidas, más definidas, como si la presencia de observadores las alimentara de alguna manera. Por primera vez en su vida racional y pragmática, Zamacona comprendió que había misterios que la ciencia y la ingeniería no podían explicar. Los 47 niños del seminario de San Marcos no habían muerto en el sentido tradicional. Habían sido transformados por los experimentos fanáticos del padre Morales en algo que existía entre dimensiones, atrapados en un estado que no era vida ni muerte. Esa noche, Zamacona tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Selló nuevamente la habitación, esta vez usando concreto armado y una técnica de construcción que garantizaba que la puerta nunca podría ser abierta sin demoler todo el edificio. Falsificó los reportes de la demolición, declarando que esa sección del sótano había colapsado durante los trabajos y que era imposible de recuperar. Los trabajos de construcción de la escuela fueron trasladados a un terreno adyacente, y el área donde había estado el seminario de San Marcos fue declarada geológicamente inestable y prohibida para cualquier tipo de construcción futura.
Pero Zamacona sabía que sellar la habitación no terminaría con el misterio. Los niños seguían ahí, en su estado imposible entre la vida y la muerte, cantando sus salmos eternos y esperando. ¿Esperando qué? ¿La liberación? ¿El juicio final? ¿O simplemente que alguien recordara sus nombres y reconociera su existencia? En las noches sin luna, cuando el viento soplaba entre los pinos, que ahora crecían donde una vez habían estado los jardines del seminario, los habitantes de San Rafael de los Pinos seguían escuchando el canto. 47 voces que se alzaban en perfecta armonía, cantando para una audiencia que nunca podría comprenderlos completamente, pero que jamás podría olvidarlos. Los años que siguieron al redescubrimiento de 1923 estuvieron marcados por intentos desesperados de las autoridades por mantener en secreto lo que realmente había sido encontrado en el seminario de San Marcos. Zamacona había sellado la habitación, pero no había podido sellar las memorias de los obreros que habían presenciado lo imposible. Vicente Carrasco, el capataz de la obra, comenzó a experimentar pesadillas recurrentes apenas una semana después del descubrimiento. En sus sueños, escuchaba las voces de los niños llamándolo por su nombre, suplicándole que regresara a liberarlos de su prisión eterna. Las pesadillas se volvieron tan intensas que Carrasco desarrolló insomnio crónico, y cuando finalmente lograba dormir, despertaba gritando nombres que no reconocía conscientemente. Tomás, Ricardo, Miguel, Andrés, Jesús Morales, el albañil que había reportado escuchar respiraciones detrás de la puerta sellada, desarrolló una obsesión compulsiva con el canto gregoriano. Sin explicación aparente, comenzó a conocer perfectamente salmos en latín que nunca había estudiado. Su esposa reportó que durante las noches Jesús se levantaba sonámbulo y cantaba con una voz que no era la suya, una voz que sonaba como la de un niño de 12 años. Salvador Hidalgo, quien había experimentado el calentamiento inexplicable de las herramientas, sufrió un destino aún más perturbador. Desarrolló una sensibilidad extrema al frío que los médicos no podían explicar. Incluso en los días más calurosos del verano guanajuatense, Hidalgo temblaba incontrolablemente y sus manos adquirían un tono azulado, como si estuviera expuesto a temperaturas bajo cero. Zamacona, preocupado por la estabilidad mental de sus trabajadores y por las posibles filtraciones de información, decidió tomar medidas drásticas. Utilizando sus conexiones políticas y una considerable suma de dinero, logró que los 20 obreros que habían participado en la demolición fueran transferidos a proyectos en diferentes estados del país. Oficialmente, era una redistribución de personal calificado para proyectos prioritarios de reconstrucción nacional. Pero dispersar a los testigos no resolvió el problema fundamental. Los fenómenos en el área del antiguo seminario no solo continuaron, sino que se intensificaron. Los habitantes de San Rafael de los Pinos reportaron que el canto nocturno de los niños se había vuelto más frecuente y más audible. Ya no se limitaba a las noches sin luna. Ahora se escuchaba durante cualquier noche cuando el viento soplaba en cierta dirección. Don Joaquín Mendoza, quien había advertido a Zamacona sobre los peligros de disturbar el seminario, documentó meticulosamente estos cambios. Es como si abrir esa habitación hubiera despertado algo que había estado dormido. Escribió en una carta a su hermano en León: los niños cantan con más fuerza ahora, como si quisieran asegurarse de que todo el mundo los escuche. Pero había algo más perturbador en los cambios reportados por los lugareños. El canto ya no se limitaba a salmos religiosos. Ocasionalmente, las voces cantaban canciones que los habitantes reconocían como melodías populares de la época anterior a la Revolución, canciones que los niños del seminario probablemente habían conocido antes de su transformación.
Una noche de septiembre de 1924, María Soledad Vega, la antigua lavandera del seminario, escuchó algo que la dejó sin aliento. Las voces de los niños estaban cantando las mañanitas, pero con una letra diferente. En lugar de felicitar a alguien por su cumpleaños, las voces cantaban: «Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, pero nosotros te cantamos porque queremos salir». La canción se repetía una y otra vez, con variaciones que sugerían que los niños estaban conscientes de su situación y buscaban activamente una forma de escape. María Soledad se persignó y cerró todas las ventanas de su casa, pero las voces parecían filtrarse a través de las paredes. En octubre de 1924, llegó a San Rafael de los Pinos un personaje que cambiaría nuevamente el curso de la historia. Se llamaba Dr. Alejandro Mendizábal y se presentó como investigador de fenómenos anómalos, enviado por la Universidad Nacional. En realidad, Mendizábal había sido contactado discretamente por el gobierno federal, que había recibido reportes inquietantes sobre las actividades en el área del seminario. Mendizábal era un hombre de ciencia, pero también tenía un interés académico en lo que entonces se conocía como investigación psíquica. Había estudiado casos similares en Europa y Estados Unidos, y creía que existía una explicación científica para todos los fenómenos aparentemente sobrenaturales. Su investigación comenzó con entrevistas a los habitantes del pueblo, pero pronto se dio cuenta de que tendría que ir más allá de los testimonios. Con la autorización gubernamental y después de considerables negociaciones con las autoridades eclesiásticas, Mendizábal obtuvo permiso para explorar las ruinas del seminario. Lo que encontró durante sus primeras exploraciones confirmó sus sospechas de que estaba tratando con algo más complejo que simples alucinaciones colectivas. Usando instrumentos científicos de la época, termómetros de precisión, barómetros y un primitivo detector de campos electromagnéticos, Mendizábal documentó anomalías físicas mensurables en el área del seminario. Las temperaturas en el área del sótano sellado eran consistentemente 10 grados más bajas que en el resto de las ruinas, sin explicación aparente. Los campos electromagnéticos mostraban fluctuaciones regulares que coincidían exactamente con los horarios en que los lugareños reportaban escuchar el canto. Y había algo más. Fotografías tomadas en el área mostraban anomalías lumínicas que no eran visibles al ojo humano. «Estoy documentando fenómenos que desafían nuestro entendimiento actual de las leyes físicas», escribió Mendizábal en su diario de investigación. «Hay energías en este lugar que no corresponden a ningún patrón conocido por la ciencia, pero que siguen patrones consistentes y mensurables». Mendizábal también hizo un descubrimiento perturbador en los archivos del Obispado de León. Utilizando sus credenciales académicas, obtuvo acceso a documentos que habían permanecido clasificados durante décadas. Entre estos documentos, encontró el reporte completo de Fray Tomás Aguirre de 1851, así como correspondencia adicional entre el Obispado y el Vaticano sobre el asunto del Seminario de San Marcos. La correspondencia revelaba que el caso había llegado hasta las más altas autoridades de la Iglesia Católica. En 1850, un año después de la clausura del seminario, el Papa Pío IX había emitido una bula papal secreta declarando que el área del seminario debía permanecer perpetuamente consagrada como lugar de oración por las almas en estado de purificación extraordinaria. Más perturbador aún, la correspondencia incluía reportes de otros seminarios en diferentes países donde habían ocurrido experimentos similares a los del padre Morales. El fenómeno no era único de San Marcos. Parecía ser parte de un movimiento más amplio dentro de ciertos círculos de la Iglesia que buscaban métodos científicos
para acelerar la santificación. Los experimentos del hermano Morales en San Marcos han producido resultados que, aunque no fueron los buscados originalmente, demuestran la existencia de dimensiones espirituales que la teología tradicional apenas había contemplado. Escribía un cardenal en Roma en 1851. Las almas de los sujetos permanecen en un estado que no es ni condenación ni salvación, sino algo intermedio que requiere nuestras oraciones perpetuas. Armado con esta información, Mendizábal tomó una decisión que lo convertiría en la persona más informada sobre el misterio del seminario de San Marcos, pero que también pondría en peligro su cordura y su vida. Decidió pasar una noche completa en el área del sótano sellado, equipado con todos sus instrumentos científicos y con la determinación de documentar objetivamente los fenómenos que habían aterrorizado a tantas personas durante décadas. La noche que eligió fue el 24 de marzo de 1925, exactamente 76 años después de la clausura original del seminario. Mendizábal no sabía que había elegido una fecha de significado especial, pero los eventos de esa noche le demostrarían que algunas fechas tienen un poder que trasciende las coincidencias. Justo cuando pensamos que lo hemos visto todo, el horror en el seminario de San Marcos se intensifica. Si este relato te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Vamos a descubrir juntos lo que el doctor Mendizábal experimentó en esa noche que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que realmente había ocurrido con los 47 niños. La noche del 24 de marzo de 1925, el doctor Alejandro Mendizábal se instaló en el sótano del antiguo seminario de San Marcos, armado con la determinación científica de resolver el misterio de una vez por todas. Había llevado consigo un arsenal de instrumentos, termómetros de precisión, barómetros, un primitivo detector de campos electromagnéticos, una cámara fotográfica con placas especiales y, lo más importante, un fonógrafo de cilindro de cera capaz de grabar sonidos con una fidelidad sin precedentes. Su plan era meticuloso. Establecería mediciones base de todos los parámetros físicos durante las horas de calma, y luego documentaría cualquier cambio que ocurriera durante los momentos en que se reportaba actividad anómala. Si los fenómenos tenían una base física real, como él sospechaba, sus instrumentos los detectarían y los registrarían de manera objetiva. Mendizábal se había posicionado estratégicamente en la habitación donde Fray Aguirre había encontrado los nombres grabados, directamente frente a la pared que ocultaba la habitación sellada por Zamacona. Sus instrumentos estaban dispuestos en un semicírculo a su alrededor y tenía suficientes lámparas de aceite para mantener iluminación toda la noche. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Los instrumentos registraban lecturas normales, temperatura estable a 12 grados Celsius, presión atmosférica normal y campos electromagnéticos dentro de los parámetros esperados. Mendizábal comenzó a preguntarse si su presencia como observador científico no habría alterado de alguna manera los fenómenos que pretendía estudiar. Pero a las 2:17 de la madrugada, según sus anotaciones precisas, todo cambió abruptamente. El termómetro comenzó a registrar una caída dramática de temperatura, descendiendo de 12 grados a 3 grados en cuestión de minutos. El detector de campos electromagnéticos comenzó a fluctuar violentamente, registrando intensidades que no había observado en ninguno de sus estudios anteriores. Y entonces comenzó el canto. Pero, esta vez, era diferente a todas las descripciones que Mendizábal había escuchado de los lugareños. Las voces no venían del aire o de algún lugar indefinido.
Venían claramente de detrás de la pared sellada, como si 47 niños estuvieran cantando directamente del otro lado del muro de concreto que Zamacona había construido. Mendizábal activó inmediatamente su fonógrafo, grabando lo que sería el primer registro audio documentado de los fenómenos del seminario. Las voces cantaban el Salmo 23 en latín, pero con una calidad tonal que desafiaba toda lógica acústica. Era como si cada voz tuviera múltiples capas, creando armonías que ningún coro humano podría producir. Pero lo que más perturbó a Mendizábal fue que las voces parecían estar respondiendo a su presencia. Cuando se acercó a la pared sellada, el canto se intensificó. Cuando retrocedió, las voces se volvieron más suaves. Era como si los niños estuvieran conscientes de su presencia y trataran de comunicarse con él. Entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre la comprensión de Mendizábal sobre la naturaleza de la realidad. Las voces dejaron de cantar en latín y comenzaron a hablar en español, dirigiéndose directamente a él. «Doctor Mendizábal», dijo una voz que parecía ser de un niño de aproximadamente 12 años. «Sabemos por qué está aquí. Hemos estado esperando a alguien que pudiera entender». Mendizábal se quedó paralizado. Todas sus teorías científicas sobre alucinaciones auditivas colectivas se desmoronaron en un instante. Los instrumentos continuaban registrando anomalías físicas mensurables, pero ahora estaba escuchando algo que claramente respondía a su presencia específica y conocía su identidad. «¿Quién eres?», logró articular con voz temblorosa. «Soy Tomás Gutiérrez», respondió la voz. «Ingresé al seminario en 1847. Tengo 14 años. Todos tenemos las edades que teníamos cuando el padre Morales completó su trabajo». Otras voces se unieron a la conversación, cada una identificándose con los nombres que Mendizábal había encontrado en los registros históricos. Ricardo Sánchez, Rafael Sánchez, Miguel Vázquez, Andrés Herrera. Todos los nombres de los niños desaparecidos se materializaron en voces que hablaban con la claridad y la personalidad de individuos conscientes. «¿Qué les hizo el padre Morales?», preguntó Mendizábal, su entrenamiento científico luchando contra el horror de la situación imposible en la que se encontraba. La respuesta vino de múltiples voces hablando al unísono, creando un efecto coral que era hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Nos prometió que nos convertiría en santos. Dijo que había descubierto un método para purificar el alma sin esperar toda una vida de penitencia. Comenzó con ayunos, luego aislamiento, después sustancias que extraía de plantas que crecían en el cementerio del pueblo. La voz de Tomás continuó sola. «Poco a poco comenzamos a cambiar. Nuestros cuerpos se volvían más ligeros, más translúcidos. Podíamos ver cosas que antes no veíamos, escuchar voces que venían de lugares lejanos. Al principio pensamos que eran milagros, pero entonces nos dimos cuenta de que no podíamos salir», agregó otra voz, que se identificó como Miguel Vázquez. «No solo de las habitaciones del sótano, sino de nuestros propios cuerpos. Estábamos atrapados entre la vida y la muerte, conscientes pero incapaces de existir completamente en cualquiera de los dos estados». Mendizábal escuchaba con una mezcla de fascinación científica y horror creciente. Sus instrumentos confirmaban que algo real estaba ocurriendo. Las fluctuaciones electromagnéticas se correlacionaban exactamente con las voces y la temperatura había continuado descendiendo hasta alcanzar 10 grados Celsius. «¿Cómo murieron?», preguntó, aunque ya sospechaba que la pregunta no era exactamente apropiada para la situación. «No morimos», respondieron las voces al unísono. «Esa es la tragedia. El padre Morales logró separar nuestras almas de nuestros cuerpos, pero no logró que las almas ascendieran al cielo. Quedamos suspendidos en un estado intermedio, conscientes pero incorpóreos, vivos pero no viviendo».
La voz de Andrés Herrera se distinguió del coro. Nuestros cuerpos se transformaron en algo que no era ni materia ni espíritu puro. Se volvieron como cristales vivientes.